Rafael es historiador, es profesor universitario, es escritor, es un hombre que se ha dedicado al análisis de la política internacional y sobre este tema, como decimos nosotros en criollo, es un taco. Es realmente un taco. Gracias. Entonces vamos a hablar porque se cumplen 50 años del Acuerdo de Ginebra, por eso este programa, por eso es toda esta recapitulación. Rafael, ¿cuáles retos, o sea, qué es lo que nos plantea después de 50 años ese acuerdo que tú siempre has sostenido que es el mejor acuerdo que ha firmado Venezuela? En primer lugar, Maki, gracias, y Manuel Felipe, gracias. Yo diría que este es el mejor acuerdo que ha firmado Venezuela, porque satisfizo a todo el mundo, rápidamente. Satisfizo a Gran Bretaña porque logra la independencia con el reconocimiento de Venezuela. Satisfizo al Caribe, acuérdense que del año 62 había comenzado el proceso de independencia en el Caribe. Sí. Se tranquilizan porque Venezuela le va a reconocer la independencia. Dentro de Acción Democrática va a haber, en la época de Leoni, va a haber dos tendencias. Uno en contra del acuerdo, Falcón Briceño, el que fuera canciller de Rómulo Betancourt. Escribe un artículo en el diario El Nacional, buenísimo, criticándolo. Y dice, no va a venir la solución. 50 años y no se ha resuelto. Contesta Jaime Lucinchi, que para aquella época era el secretario de Relaciones Internacionales. Un artículo en el diario La República, buenísimo, defendiéndolo. Y dice, este acuerdo va a evitar la confrontación armada. 50 años y no ha habido confrontación armada. Claro. Y fue beneficioso para Venezuela porque Venezuela tiene el único tratado en donde se dice que el laudo usurpador, el del 3 de octubre de 1899, es nulo e irrito, es decir, no tiene validez jurídica. Lo cual quiere decir, es el único tratado que está. La Cancillería publicó, por cierto, el texto del tratado inscrito en la Oficina de las Naciones Unidas. Y satisfizo a Guyana porque va a independizarse y el vecino, porque en aquella época Venezuela tenía peso político, sí, y peso financiero y económico. Ahora, después que lo firma, Chedi Yaga acusa a Burhan, que fue el primer ministro que lo firma, de traidor. Y tenía razón, porque Burhan firma un tratado que, sometiéndose a lo que decía Venezuela, que no tenía validez el laudo de 1899, se sentaba al lado de Venezuela para buscar una salida práctica y satisfactoria. ¿Quién, en su sano juicio político, se pone a discutir con el perdedor de un juicio internacional? Nadie. Nadie. Cuando se dan cuenta de eso, cambian la tesis frente al problema. Antes era, no hay conflicto, no hay controversia, porque eso se resolvió en 1899. Cuando se dan cuenta del error, porque además fue un error garrafal, viéndolo desde el punto de vista de Guyana, por supuesto, ellos cambian. Y entonces dicen, bueno, para aplicar el Acuerdo de Ginebra hay que tener primero la solución jurídica. ¿Qué es lo que acaba de plantear ahorita el presidente Granger? Bueno, es que el Acuerdo de Ginebra no permite la salida jurídica, porque una sentencia arbitral o judicial no es una salida práctica y satisfactoria. Sentencia, a uno les gusta el que gana y a otros les disgusta el que pierde. Ahora fíjate, eso es el Acuerdo de Ginebra del que estamos, este acuerdo se firmó en el año 66, ¿no? ¿Verdad? 66. 66, ajá. Ahora, tú dices que ahí está cerrada la salida jurídica. Totalmente, porque no lo permite, no lo dice, pero no lo permite porque una sentencia en un tribunal es de acuerdo a unas normas legales, las que aplique. Bueno, y frente a los planteamientos de ahora, ¿cómo queda ese acuerdo? Sigue vigente, porque hay otra cosa que normalmente la gente no se da cuenta. El hecho que Venezuela diga que es nulo e irrito el laudo, que no tiene validez jurídica, el laudo sigue vigente. Porque si fuera así, bueno, usted y yo tenemos un conflicto frente a la propiedad de una casa. Yo digo que no es válido, entonces usted se queda sin casa. No, tiene uno que ir al tribunal. A dirimir la cosa. Claro, ya diga, bueno, la casa es de Maki. Perfecto, entonces yo ya perdí. Venezuela no ha hecho eso. ¿Por qué? Porque no tiene por qué. Porque el tratado obliga a Guyana a buscar una salida práctica y satisfactoria, que es lo que
no acepta Guyana en las actuales circunstancias. El drama de ese acuerdo, si es que se puede llamar drama, es que todo tiene que ser de mutuamente aceptado. Nosotros no podemos decir a Guyana que viola el Acuerdo de Ginebra porque dice, momentico, yo ya estoy cansado del buen oficiante. ¿Por qué? El buen oficiante comenzó a trabajar en 1983. ¿Cuántos años lleva? Hasta el 2014 que falleció, unos cuantos años. ¿Resolvió el problema? No ha resuelto el problema. Ahora, tú dices que el tratado sigue vigente y obviamente tiene que seguir, pues es un tratado que está ahí, como tú dices, no se puede desmontar, porque eso se firmó. Ahora, lo que está ocurriendo ahora, y es lo que muchos cuestionan, está desconociendo todo lo que ahí todo lo que ahí está contenido. ¿Quién? Lo que está pasando ahorita con Guyana. Sí y no, porque el problema está en que cualquier salida, cualquier propuesta, cualquier camino tiene que ser aceptado por ambos. El problema no es el Acuerdo de Ginebra, el problema es que lo tienen ellos, porque ellos están conscientes, se han leído el tratado y saben que no puede ser la salida judicial, porque lo impide el propio acuerdo. Igual, si la pregunta es, por ejemplo, ha habido alguien que ha dicho, mire, Guyana tiene que pedir permiso a Venezuela para realizar inversiones. ¿Y quién ha dicho eso? El acuerdo. El acuerdo no prohíbe que realice lo que quiera dentro de los términos normales. ¿Por qué puede hacer lo que quiera? Por tres razones. Una, porque se lo dio un tribunal. Así, independientemente que nosotros lo consideremos con toda justicia inválido. Luego, cuando se independiza Guyana, aprueba una constitución. ¿Qué dice la constitución de Guyana, del nuevo Estado independiente? Que, por cierto, ahorita en marzo o abril cumple 50 años. 50 años también. Entonces, la constitución que aprueban dice, el área geográfica de la República Cooperativa de Guyana incluye la parte al este del río Esequibo, lo que hoy es Guyana, y al oeste del río Esequibo, lo que es el Esequibo. Sí, en la Constitución está que el Esequibo es constitucionalmente territorio de Guyana. Y en tercer lugar, el Acuerdo de Ginebra no se lo impide. Por eso es que el Acuerdo de Ginebra satisfizo. Pero eso de alguna manera no ¿complica? Sí, complica la reclamación. Claro. Ahora, ¿qué hacer? Nosotros no podemos denunciar el tratado, porque habría que explicar, justificar el porqué. Si nosotros denunciamos el tratado, ¿dónde queda la afirmación que se hizo en el año 62 por Marco Falcón Briceño, demostrando cómo fue un fraude? Y el acuerdo dice, nulo e irrito, no tiene validez, perdemos eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, parece que estamos entrampados. No, es un problema, mira, Maki, es un problema de ver cómo convencemos a Guyana. Nosotros no podemos convencer a Guyana, y esto es una pequeña crítica, por ejemplo. Tenemos que ir terminando, Rafael, vamos a redondear la idea. Bueno, la idea, redondeándola, es qué hacer. Bueno, simplemente que el gobierno se dé cuenta que es necesario crear en Venezuela una comisión de unidad nacional en donde esté todo el mundo representado y de ahí salga algo del qué hacer. Eso está perfecto. Eso está perfecto como corolario aquí para terminar. El Acuerdo de Ginebra fue un éxito diplomático de la República Civil en 1966 y es el instrumento vigente que mantiene abierta nuestra reclamación con Guyana sobre el territorio Esequibo. Ahora, llegando a la actualidad, repito, desde cuando el presidente Chávez abandonó esa objeción que tenía Venezuela a las inversiones transnacionales en el Esequibo, muchas empresas transnacionales y el propio gobierno de Guyana se tomaron esa decisión como una aprobación por parte de Venezuela de las inversiones en las transnacionales
en el territorio. Y así fue que la compañía Stabroek, o sea, la compañía Exxon, asociada a la China National Offshore Oil Company, o sea, la compañía china, invirtieron e iniciaron la exploración en la concesión Stabroek. En el 2009, Venezuela protestó mucho después y sabemos lo que ha acontecido en estos últimos meses. Venezuela solo en el 2015 reaccionó de manera contundente ante estas exploraciones que, recordemos, la concesión fue dada en el 2009, no por este gobierno. Y ahora, en la actualidad definitiva, lo que se le pediría al gobierno es que negociara con un negociador a tiempo completo, en la que hay que hacer un lobby muy importante en las Naciones Unidas y en la comunidad internacional para explicarle al país, al mundo, nuestra posición, y eso requiere que haya un gran consenso nacional, que el negociador por Venezuela tenga detrás un consejo de asesores, de expertos nacionales e internacionales, y además diría yo que hay que pedirle a la Armada venezolana que mantenga el patrullaje tradicional que se ha hecho en la plataforma continental, o sea, mejor dicho, en nuestra fachada atlántica del delta del Orinoco. Bueno, al final Sadio coincide con lo que dijo Rafael Sorea. Claro, sin duda, ¿no? Pero hay un hecho importante que hay que destacar, y es que la figura del buen oficiante venía funcionando. Es cierto que el presidente Chávez, dentro de su estrategia de exportar la revolución, que tomar en cuenta que Guyana pertenece al CARICOM, Chávez tenía una política de alianza de alguna manera con el CARICOM, todo eso ocurrió, pero el verdadero detonante de la situación actual es la elección de Granger como presidente, porque Granger es un hombre con una posición de derecha abiertamente anti-venezolano y que quiere las respuestas más duras de Guyana frente a esta reclamación. Y esa concesión que se había dado a la Exxon para exploración, que fue protestada por Venezuela, bueno, ahora se ha activado para la explotación y es lo que ha dado pie a esta situación, hasta el punto de que Granger ha dicho que no suscriben ya la figura del buen oficiante. Es decir, el señor Granger tiene un plan de guerra contra Venezuela. Esto obliga, como decía el embajador Sadio Garavini, a un gran esfuerzo nacional en este sentido, que se está haciendo, porque el tema ya en las últimas horas está en manos de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, quien ha enviado a Guyana una misión, enviará una misión a Venezuela, entendiendo que el problema ya se salió de esos canales normales, permisivos, de acuerdo a lo que se aprobó hace 50 años en Ginebra, y ha pasado a ser un problema que tiene que ser resuelto entre los dos países, por supuesto con la presencia y la gestión también de las Naciones Unidas. Esa es la clave. Esa es la clave.